bienvenidos de nuevo a un episodio de este espacio en la Universidad Autónoma Latinoamericana, el que, como ya saben, hablamos muy parchadito, muy conversadito sobre temas pues diversos. Hoy muy bien acompañada. ¿Cómo estás, profe? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Ella es la profesora Carolina Restrepo Múnera. Cuéntanos un poquito sobre ti. Bueno, muchas gracias por la invitación al espacio. Mi nombre, pues como nos dijo la compañera, es Carolina Restrepo Múnera. Yo soy docente de tiempo completo de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Latinoamericana. De formación soy abogada, especialista en Derecho Constitucional y magíster en Derecho, dedicada al campo pues de la docencia en el área del Derecho Constitucional y los Derechos Humanos, y complementando un poco la investigación desde el enfoque puntual del derecho constitucional ambiental y el derecho constitucional latinoamericano. Ay, qué genial, no más preparada que un yogur. Definitivamente, profe, cuéntanos, tú acá tienes como un observatorio, me contabas. Sí, hace ya varios años, más de 10 años, pues otro compañero que ya no está en la universidad inició este espacio a manera de semillero, lo fuimos consolidando y tenemos el Observatorio de Derecho Constitucional, un espacio de formación investigativa con los y las estudiantes de la facultad, y donde también articulamos un poco como los resultados y las reflexiones en el marco de la investigación formal. Entonces, en los últimos años hemos venido como perfilando nuestro objeto de interés en ese campo del derecho constitucional ambiental y el tema étnico constitucional. Profe, cuéntanos un poquito más como sobre algún tema en específico que traten en este observatorio. En el observatorio venimos generando como un trabajo de reconocimiento formal, normativo, jurisprudencial, de lo que la Corte Constitucional ha llamado la Constitución Ecológica o la Constitución Verde, que es el enfoque ambiental que transversaliza toda la Constitución Política de 1991. Entonces, a partir de allí nos hemos acercado al tema del Acuerdo de Escazú, nos hemos acercado al análisis y estudio del reconocimiento de sujetos no humanos que se vienen dando a partir de la sentencia T622 del año 2016 de la Corte Constitucional, que es la primera sentencia que en Colombia reconoce un sujeto no humano que ha sido el río Atrato, el río Quito y sus afluentes, y a partir de ese año 2016 hasta la fecha ha habido varios reconocimientos. También la importancia del conocimiento de los saberes ancestrales, de los pueblos étnicos como conocedores y en un trabajo de interrelación muy potente que a partir de ese conocimiento ancestral tienen con la naturaleza. Ok, a mí me gustaría saber un poquito más sobre el Acuerdo de Escazú, que es como el que nos tiene acá, nos reúne. ¿Y qué es? ¿Por qué se llama Acuerdo de Escazú? O cuéntanos un poquito más al respecto. Sí, bueno, lo primero es que estamos muy contentas y muy contentos pues desde el trabajo del observatorio y desde un poco como los resultados de los procesos de investigación formal que hemos hecho en los últimos años, porque hemos tenido el objeto de estudio del Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú es un acuerdo regional. ¿Eso qué quiere decir? Que es un tratado internacional, y cuando hacemos referencia a un tratado internacional en la esfera regional, nos lleva a un tratado que es para el continente de ese país que se va a hacer parte. Entonces, si hablamos de un acuerdo regional en el que Colombia se vincula, es porque va a ser para América. En el caso concreto, el Acuerdo de Escazú es un tratado regional para América Latina y el Caribe. El Acuerdo de Escazú se llama, ese es como su nombre corto, como su alias, su nombre como tipo resumen, porque generalmente los tratados internacionales van a tener pues un nombre formal completo que da cuenta del tema objeto del tratado, pero también tiene el nombre ajustado a una ciudad, y esa ciudad es donde finalmente se da el consenso de las partes que están haciendo el trabajo de debate, de diálogo, de construcción del texto del tratado, y cuando ya se logra como consolidar las diferentes posturas y consolidar el texto concreto del tratado en esa ciudad donde se lleva a cabo esa tarea, pues es la que adquiere como ese nombre también en el tratado. Entonces, con el Acuerdo de Escazú
efectivamente se llega a ese espacio de finalizar el texto, la redacción del texto y el consenso de las partes vinculadas a esa redacción en Escazú, que es una ciudad de Costa Rica. Pero realmente el nombre completo del tratado es Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Ok, no, menos mal lo conocemos como Escazú porque está bastante larguito y difícil de aprender. Sí, así es. Incluso creo que el nombre mismo nos va orientando a sobre qué termina siendo. Entonces es como, a ver, repitamos. Es información, el acceso a la información, a la participación y a la justicia ambiental. Sí. Oh, ok. ¿Y como que haces este acuerdo como diferente o particular como para que tan estudiado y tan boom los últimos días? Así es, Tatiana, entonces ahí estamos de acuerdo en esos tres elementos: derechos humanos, información, participación y justicia. Derechos humanos clásicos desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, pero con un lente diferencial específico, que son estos tres derechos que son humanos, pero en un tema concreto que son los asuntos ambientales. Entonces ya ahí nos da como una naturaleza. Y me quedé con los tres porque si bien el nombre completo del tratado da cuenta de estos tres, hay un cuarto tema muy importante, que es que agrega la protección a los líderes y lideresas ambientales en sus derechos humanos, ¿cierto? Bien importante en nuestro contexto. Exacto. Entonces cuando decís, bueno, ¿cuáles son las especificidades o características del tratado? Ahí me adelanté como empezando como de atrás y me devuelvo un poquito. La naturaleza como sui generis de este tratado podríamos definirla en tres grandes temas. Uno, que es un tratado, es el primer tratado internacional, no solo regional, sino internacional, que se construye, se debate, se redacta, se crea con la participación de la sociedad civil. Generalmente los tratados van siendo como elaborados por instancias o organismos internacionales, como lo puede ser la ONU, como lo puede ser, por ejemplo, la CEPAL, que va a ser esa instancia internacional en este caso, otras instancias, organismos internacionales y los países parte, ¿cierto? Esa es como la naturaleza y la lógica como común y cotidiana de la conformación de los tratados. Pero este tratado, si bien trae esas dos partes, los estados y en este caso un organismo internacional regional del sistema de la ONU, pero en un contexto regional como el de la CEPAL, se incluyó la participación activa y decisoria de representantes de la población civil. Entonces la CEPAL hizo como la parte logística de convocar en un sistema de participación pública muy importante, que ustedes pueden incluso consultar en la página de la CEPAL. Hay un desarrollo muy grande sobre el Acuerdo de Escazú y todo su proceso y procedimiento. Entonces la CEPAL fue la encargada de generar un marco pues de divulgación y de publicidad sobre esta convocatoria, de abrir la convocatoria, de recepcionar la información necesaria para quienes quisiesen participar en esta elección, y fue una elección pues que se hizo también de manera pública. Entonces de allí salieron unos representantes de la sociedad civil que junto con los estados parte y junto con la CEPAL fueron como el grupo de trabajo que finalmente consolida la redacción del Acuerdo de Escazú. Ese va a ser un primer elemento importante y diferenciador del Acuerdo de Escazú frente a otros tratados internacionales. Profe, antes de que continúes con otra característica, tengo dos cositas. Una, qué curioso que justo este sea el primer acuerdo internacional que sea como democrático, participativo y que además defienda a su vez la participación en este tipo de procesos y pues enfocado en lo ambiental. Cierto. Entonces qué curioso como que se haya dado y pues va muy a la corriente. ¿Y qué es la CEPAL? Bueno, la CEPAL es un organismo regional. La ONU, la Organización de Naciones Unidas, tiene una cantidad muy grande de instancias, de organismos, de oficinas, ¿cierto? Unas regionales, unas a nivel mundial, unas específicas en unos temas, otras en otro.
como les digo yo a los estudiantes, la ONU realmente es un pulpo de múltiples brazos porque tiene una cantidad de instancias, ¿cierto? Entonces hay unas bases básicas cuando surge la ONU en 1945 con la Carta de San Francisco, en la que surge la Organización de Naciones Unidas como un proceso derivado de la Segunda Guerra Mundial para tratar de buscar la armonía y la paz entre los países del mundo. Y entonces con esa Carta de San Francisco en 1945 se crean lo que se conocen como los 7 órganos principales de la ONU. Pero del 45 aquí al 2024, desde esos 7 órganos principales de la ONU empiezan a fragmentarse y a subdividirse de cada uno de esos órganos una cantidad de instancias y organizaciones, incluso hay unas que se cruzan entre distintos órganos o que tienen que ver con 2 de esos órganos principales, y actualmente pues tenemos una cantidad de instancias como la FAO, que va a estar encargada de la agricultura y la alimentación, como la UNICEF en el tema de los derechos de los niños, ¿cierto? Hay una cantidad como de dependencias. El caso concreto es que la CEPAL es una arista específica de la ONU para América Latina y el Caribe, encargada de temas económicos y sociales. Entonces es como un ala de la ONU para América Latina y el Caribe en relación con esos temas. Ah, ok, ya ahora todo tiene mucho más sentido porque yo acabo de escuchar yo la CEPAL. Estaba gringa del tema. Bueno, ahora sí, continuemos. Bueno, entonces estábamos diciendo como las características súper importantes y especiales del Acuerdo de Escazú, y anunciamos la primera, que es esa participación muy importante de la sociedad civil y que tiene que ver, que es muy pertinente lo que vos decís. Bueno, si vamos a desarrollar un tratado sobre participación, pues qué más coherente que materializar la participación desde la misma redacción, ¿cierto? Y esto, pues así muy rápidamente tiene que ver con un concepto muy propio como transversal al tratado, que es la gobernanza ambiental. La gobernanza ambiental lleva a que los distintos actores pues estén ahí en un nivel horizontal para poder hacer un trabajo colaborativo de reciprocidad, de reconocimiento y de aportes mutuos para fortalecer efectivamente de una mayor medida esa gobernanza ambiental. Podríamos llamarlo cogobierno de alguna manera. Sí, siendo muy noblista, sí, podríamos llamarlo cogobierno. Bueno, la segunda característica importante en el Acuerdo de Escazú, que no es exclusivo del Acuerdo de Escazú, pero se aplicó en el Acuerdo de Escazú, es que el Acuerdo de Escazú no admite reservas. En el campo del derecho internacional público, un Estado siempre se va a reconocer la independencia y la soberanía de los Estados. Ningún Estado, en términos generales, va a tener la obligación o está obligado a vincularse con un tratado internacional, parte de su voluntad soberana, del ejercicio de Estado independiente, si decide vincularse o no a un tratado internacional. Pero hay una figura que aplica en la mayoría de los tratados internacionales, que es la reserva. Entonces la esencia, la naturaleza de los tratados cuando un Estado se vincula es que sea coherente con su sistema interno, ¿cierto? Okay. Pero puede haber algún artículo o algún tema de un tratado internacional que genere alguna contradicción con ese derecho interno del Estado que se va a vincular al tratado. Entonces ahí aplica esa figura que es la reserva. El Estado puede excluir ciertos artículos del tratado porque le es imposible cumplirlos al ser contradictorios con su derecho interno, y eso es lo que en términos generales se conoce como la reserva en un tratado internacional. Pero hay tratados que no admiten reserva, que es o lo integra todo o no lo integra. Entonces este es el caso de Escazú, y esa es una segunda característica importante. El Acuerdo de Escazú no admite reservas, debe ser reconocido en su integralidad, en su integridad, en su totalidad, o no serlo, ¿cierto? O sea, ¿lo adapto o no lo adapto? Exactamente. Todo o nada. Exactamente. Y tenemos una tercera característica que ahorita ya la mencionamos con el nombre pues de los 3 derechos de acceso, que es el nombre del tratado, pero que falta un tema que no quedó directamente en el nombre, y es que es el primer tratado internacional también que
trae un tratamiento importante, unas obligaciones concretas para los estados parte en la protección y garantía de los derechos humanos de los líderes y lideresas ambientales. ¿Por qué? Por la grave realidad de la implicación en la defensa de la naturaleza y del ambiente. En este momento, con gran cantidad de problemas socioambientales a nivel mundial, pues esta es una gran realidad muy triste, que hay un gran riesgo para los derechos humanos de los líderes y lideresas ambientales. Entonces esta es la tercera característica importante del Acuerdo de Escazú, que trae unas obligaciones concretas para defender los derechos humanos de estas personas. ¿Podríamos como nombrar algunas? Sí, claro, por ejemplo, la importancia de unos elementos de protección cuando ya haya una evidencia de amenazas o atentados que estén recibiendo ciertos líderes o lideresas, ese fortalecimiento y esa capacidad real de protección a cargo del Estado para que no haya un riesgo y un atentado en los derechos humanos. Esa es una. Otra es que se fortalezca el campo de la investigación y judicialización cuando lastimosamente se cometen infracciones en el marco de los derechos humanos a esta población, ¿cierto? Y que también haya un acompañamiento constante para que las personas no dejen de hacer su actividad de liderazgo en defensa de los ecosistemas y tengan que sustraerse de esa actividad, sino que haya múltiples garantías por parte del Estado y las autoridades para que antes se fortalezca y se enriquezca más ese ejercicio de ese liderazgo de estas personas. Y qué importante me parece a mí como este añadidito que encontramos acá como sobre la protección, porque siento que, a ver, seamos muy sinceros, en Colombia es un tema bastante fuerte en general liderar, y ahora liderar, por ejemplo, en pro del medio ambiente, en el cuidado, y esto se ha convertido en un riesgo de vida absolutamente que uno a veces no lo llega a contemplar. Y si no estoy mal, hace poco justamente nos salían como datos al respecto sobre cómo creo que somos el país más en contra de los líderes, por llamarlo de alguna manera. Sí, Tatiana, lastimosamente hay que decirlo acá, pues en un contexto de actualidad, Colombia sigue ocupando el primer lugar en la mayor afectación a los derechos humanos de los líderes y lideresas en asuntos ambientales. Esto desde una organización internacional que se llama Global Witness, que desde el año 2012 hasta la fecha es la que viene como sacando los índices, los indicadores, las cifras en el contexto mundial. Entonces nosotros en los últimos 3 informes, y esta semana se hizo público el último, por eso pues es muy triste y pertinente pues como actualizar la cifra, los últimos 3 años hemos tenido una escala en aumento. Cada año antes se aumenta más el índice de personas afectadas en sus derechos humanos, y en el caso concreto de este indicador es de asesinatos, ¿cierto? Entonces, en el año 2021 Colombia tuvo 33 líderes y lideresas asesinados por defender el ambiente. En el informe del año 2022, que era el último hasta la semana pasada, subimos de 33 a 60 asesinatos a líderes y lideresas ambientales. Y esta semana se publicó el informe que da cuenta del año 2023, miren, pasamos de 60 a 79. Entonces miren qué grave, antes vamos aumentando un nivel en los últimos 3 años, 33 a 60 a 79, y lastimosamente seguimos ocupando el primer lugar en la mayor afectación a derechos humanos de los líderes y lideresas ambientales. Por eso Escazú se hace tan importante, y ojalá pues no solamente quede como en el reconocimiento como textual formal del escrito, sino que se haga toda esa implementación y actividad concreta del Estado para poder reducir y ojalá finiquitar los asesinatos a los líderes y lideresas en asuntos ambientales en nuestro país. Y qué fuerte me parece a mí eso, profe, porque yo creería que, o sea, yo desde mi punto de vista siento que aportan totalmente, movilizan, impulsan algunas prácticas y pues algunas vivencias que de pronto
hacen que estemos mejor con el medio ambiente y uno creería como, o sea, para mí es algo positivo y a cuántas entidades al margen de la ley o incluso dentro de la ley por situaciones económicas y demás, esto antes les incomoda y les interviene quizá en su actividad económica o así, y uno creería que antes es un beneficio. Sí, sí, hay muchos factores, ¿cierto? Aquí pues podríamos hablar en otro programa de eso, pero hay factores muy tesos en este campo que tienen que ver con la proliferación de grupos armados ilegales, donde esa actividad económica de grupos armados ilegales ha mutado en la extracción de recursos naturales, en la actividad de la minería ilegal, por ejemplo. Entonces ese es uno de los factores pues muy ubicables lastimosamente con esta situación de amenazas, de asesinatos, de estigmatización en relación con los grupos armados ilegales, en actividades también que tienen que ver, como lo sostienen algunos, con grandes proyectos económicos de extracción de recursos naturales y que en la mayoría de los casos tiene que ver también con representantes y líderes de grupos étnicos, de población afrodescendiente, población indígena y comunidades campesinas, porque claro, son los más dados a tener un acercamiento más rural, más en zonas no pues tan construidas o tan habitables como lo pueden ser las ciudades o los municipios, sino en zonas donde efectivamente hay unas condiciones ecosistémicas muy importantes y que se cruzan posiblemente y en muchos casos con una gran cantidad de recursos naturales susceptibles pues como de apropiación y de comercio en la esfera económica. Por ejemplo, voy a acá soltar algo desde la ignorancia, desde mi escaso conocimiento, que es esto que pasó con los campesinos del suroeste con la minería de Anglo Gold Ashanti. Creo que es, no sé qué tan contextualizados estemos o qué tan en sintonía, pero, o sea, incluso con el asunto de defender desde a capa y espada como campesinos, y creo que terminaron con una querella y con algunos pues asuntos que uno pensaría como simplemente están defendiendo su territorio y van en contra de pronto de esa explotación de estos recursos naturales que al fin y al cabo terminan antes perjudicando sus aguas, perjudicando sus ríos y demás, que pues en general es su actividad económica. Sí, así es. Ese caso es muy pertinente incluso para el acuerdo de Escazú y para eso que estamos hablando, porque también genera una resistencia en muchos casos de la población, donde se avisoran o hay una proyección de esta actividad minera, donde su naturaleza tradicional, cultural, económica ha sido otra. Entonces se presenta mucho rechazo en muchos casos por parte de la población que no quiere que su municipio cambie esa naturaleza y esa vocación que ha tenido muy ligada a lo campesino, muy ligado a la agricultura, en el caso que nos trae de Jericó, el paisaje del suroeste, ¿cierto? Son una cantidad de factores que enmarcan una gran oposición por gran parte de la población, porque consideran que al llegar esa actividad minera pues va a desnaturalizar un poco lo que siempre han sido, ¿cierto? Y aquí se presentan cosas muy difíciles porque también hay que decirlo en aras pues de la verdad, que también hay población que está a favor de estos cambios vocacionales, ¿cierto? Entonces ahí es como generamos instrumentos de participación especialmente y con una información adecuada para que se tomen las mejores decisiones en función pues de lo público, del interés general, de la conservación del ambiente, como debería ser pues desde el punto de vista mío, ¿cierto? Y con fundamento por supuesto en la norma constitucional. Me parece súper importante esto que mencionas, como para las decisiones, para estar de acuerdo o no de acuerdo, el acceso a la información, que justo lo mencionábamos, que es uno como de estos motivadores o motivantes o motivaciones del acuerdo de Escazú. Entonces qué importante, que uno a veces no creería que el acceso a la información sea tan decisivo para tomar uno u otro rumbo. Entonces, claro, porque entonces ahí ya como entrando un poquito en materia como más puntual del acuerdo de Escazú, el acuerdo de Escazú ha tenido, y aquí lo traíamos desde ese ejemplo del suroeste, muchas voces a favor de su importancia y su necesidad, pero también muchas voces en contra y rechazo
de que Escazú haga parte del ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Porque muchos sostienen, dentro de muchos elementos, que con Escazú se va a perder la soberanía del Estado colombiano, lo cual es falso porque expresamente el acuerdo de Escazú no va a desconocer la soberanía, y en la creación como de los instrumentos de resolución de controversias y ello siempre se hace hincapié en la soberanía de los estados. Pero otro elemento de oposición y rechazo a Escazú muy importante es que nosotros ya tenemos un desarrollo normativo muy fuerte en relación con esos tres derechos de acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales. Eso es parcialmente cierto desde mi punto de vista, y de muchos también que han estudiado y han escrito sobre el tema, porque es cierto que tenemos un desarrollo normativo importante en temas del ejercicio del derecho de acceso a la información, participación y justicia. Son asuntos de derechos humanos, les decía ahorita, son derechos constitucionales reconocidos, y en el campo ambiental hay medianamente un desarrollo que acerca a ello, pero después de una lectura ya de 34 años de vigencia de la Constitución, de una lectura de la realidad, de las graves problemáticas socioambientales que tenemos en nuestro país y en el mundo, es posible concluir que son insuficientes los mecanismos normativos que tenemos. Y ahí, por ejemplo, la Corte Constitucional ha hecho un llamado constante cuando le toca decidir en sus procesos judiciales constitucionales sobre los derechos de acceso a la información, a la participación en la justicia en asuntos ambientales, que la norma es insuficiente, que la norma trae muchos obstáculos, que las autoridades ambientales que tienen que aplicar las normas no las aplican de manera eficiente o completa, o las aplican amañadamente, que no hay un acceso igualitario con facilidades para muchas poblaciones que no tienen un conocimiento técnico de la normativa, o que precisamente tienen dificultades para acceder por cuestiones geográficas, por cuestiones de movilidad, por cuestiones de tecnología. Entonces lo que trae Escazú es la necesidad de que la información cada vez sea más asequible a la ciudadanía en general, que la información sea asequible en términos, por ejemplo, de que la norma ambiental, que es una norma en muchos casos muy técnica, que comprenden los técnicos, no los ciudadanos de a pie, sea también como transferida, informada de una manera sencilla que se comprenda por la ciudadanía de base, pero también que en ese acceso a la información se dé la información completa, que no sea ruego, que no sea por pedacitos, que no sea como las excusas de que eso no lo tengo yo, lo tiene otro, o no está de tal manera, o tiene que pagar tal dinero para acceder a la información. Y también, por ejemplo, cosas tan importantes como la defensa de las lenguas ancestrales en Colombia, que el Estado reconoce como oficiales, y que ese también puede ser un obstáculo importante para generar un marco participativo igualitario. Entonces también la obligación de, bueno, si hay un pueblo indígena que conserva su lengua oficial en su territorio y tiene digamos una relación allí en que necesite acceder a una información de tipo ambiental, por un proyecto, por un licenciamiento ambiental, por un trámite legislativo, que esa información esté en la lengua de la comunidad para que la pueda comprender, asimilar, y con ello, porque son en escalita esos tres derechos, generar un marco de participación paritario, adecuado, que se tenga en la participación también y en relación con la información. Conocimientos muy valiosos que puede tener la ciudadanía y la sociedad, que no todo está en cabeza del Estado o de las autoridades o de las empresas, también la gente que habita los territorios, que lleva años, décadas, muchos tiempo habitando un ecosistema, posiblemente tiene una sabiduría tradicional que las autoridades o los técnicos puede que no tengan, y que pueda ser muy importante para complementarse y generar ese parámetro de gobernanza ambiental o cogobierno, ¿cierto? Me parece tan importante, ya como para cerrar esta reflexión, como de el acceso a la información que sea inclusiva, o sea, que sea inclusiva, incluyente. Creo que es un derecho más allá pues de cualquier cosa. Entonces, que lo tengamos todos
en nuestra forma, cada uno, no solo científico, porque si no soy científica voy a quedar perdidísima. Bueno, además la participación de todos, como es este complemento que mencionas, y la defensa de los derechos de los líderes y lideresas, me parece eso también parte, pues que se complementa con este asunto de la justicia. Entonces, sí, eso es como un llamado también a cuestionarnos. Creo que esa ha sido como una reflexión importante en todos nuestros episodios, y en este no deja de serlo, un llamado a conocer un poco más, a indagar un poco más, no solo sobre el acuerdo de Escazú, que pues acá reúne un montón de temas y componentes, sino en general a cuestionarnos sobre nuestra relación con el medio ambiente y con los líderes y lideresas. Súper importante, profe, darte las gracias por participar en este episodio, por ayudarnos a conocer un poco más, por hacernos un poco más digerible toda esta información que evidentemente va a ser muy difícil procesarla de inmediato, pero que es bien importante. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, a vos, Tatiana, a todos los compañeros y compañeras de comunicaciones de la universidad. Este tema nos lleva, y del tema ambiental en general, y la situación del mundo actual, es a crear lazos de solidaridad, a trabajar en conjunto, a tejer colectivamente. Entonces aquí dimos pues algunas pildoritas. La invitación para todas y todos es acercarse al contenido del Acuerdo de Escazú. Sigue lo más complejo, que es todo el marco interno de creación posiblemente de leyes, de políticas públicas, de unas modificaciones y actualizaciones importantes en el campo del ordenamiento jurídico, para dar cuenta pues de los compromisos que Colombia adquiere con el Acuerdo de Escazú. Entonces apenas estamos empezando, y no, muchas gracias. Ay, muchas gracias a ti, profe. Aquí los dejamos pues como con estos destellitos de información, ojalá se interesen e indaguen. Hasta la próxima. Chao, gracias.